Eh, la otra parte había nacido con un documental sobre directores de cine colombiano que empezó con Carlos López Rebellón, el de Cineciclos a Vapor. Ahorita entramos en otro ciclo, pero también a vapor, paradójicamente, que es lo fluvial, que es el Chocó. Es el Ujú. río Atrato, por ejemplo, el río Sinú, todas estas cosas, con un elemento que hace parte de esa hidrografía que es el oro. Por eso hemos invitado a Camilo Gómez, documentalista, también hace cine experimental, que nos va a hablar sobre un proyecto sobre la minería en el Chocó, que se llama Manos que hablan. Manos que Hablan, Ujú. en el sentido que muy paradójico, muy metafórico, porque las manos son las que hacen que las máquinas se muevan, hacen que Se muevan produzca la las, joyería. las bateas para sacar el oro. Mm. Y también todo ese concepto tanto político, social, como insurgente en el buen sentido de la palabra que se da en un departamento que siempre ha estado olvidado como es el Chocó. Aparte de todo eso, es el momento de aclarar de que la película Manos que Hablan saldrá en cartelera en los próximos, Los primeros días de marzo, el los primero de primeros días de marzo. marzo, de manera que es muy importante tener esa construcción acerca de lo que representa la minería en el Chocó. Ya con anterioridad habíamos hecho una excelente paradoja respecto al Monpós y a Chocó, en respecto a identificar lo que es la explotación del oro y la orfebrería en dos contextos aparentemente cercanos en un solo país que es Colombia. La pregunta que surgiría ahora es, bueno, Camilo, ¿cómo surge ese proyecto? ¿Cuál es el interés? ¿Dónde se empieza a desarrollar esto que creo que, si no estoy mal, duró cerca de 4 años, ¿no? Sí, Augusto, es un trabajo bastante arduo porque lo hice yo solo. O sea, yo comencé con la idea de venirme a Colombia a aportar un grano de arena después de haber terminado una maestría en el School of Image Arts de Toronto. 2 años hice una maestría y me dije a mí mismo, bueno, yo quiero regresar a Colombia y ahora utilizar este nuevo conocimiento que tengo para que un documental nos ayude un poco a avanzar en el tema de cómo hacer visible una zona del país que ha sido sistemáticamente olvidada, sistemáticamente oprimida por el racismo de los colombianos que pues somos opresores en el sentido de que el tema indígena o el tema afro o colombiano o afrochocuano no nos importa mucho. Entonces es una zona donde no hay muy poca educación, hay mucho analfabetismo, hay desnutrición, es uno de los lugares más pobres de Colombia y poblado por indígenas maravillosos, por grupos étnicos indígenas que son perfectamente compenetrados con natura, ellos viven al lado del río y por otro lado está pues toda la población de cimarrones que se establecieron en el Chocó de personas afrodescendientes que hacen el trabajo también de la minería porque les toca, porque no hay nada más que hacer allí. Ahí habría que aclarar entre la palabra de afros, cimarrones y colonos, Claro. porque histórica y socialmente el país se ha desarrollado con una migración de colonos, no solo en la minería, sino en la madera, Ujú. con los indígenas en el Cauca. O sea, el Chocó se extiende por el Valle del Cauca y el Claro, allí mismo valle llega, es un proceso migratorio, político, allí llegan todos extremadamente... los que quieren hacer Sí, dinero rápido, exactamente. explotando maderas, sacando árboles centenarios de los bosques, por un lado, y por otro lado mucho colono que viene del interior del país, mucho viene de Antioquia, y que vienen es a saquear de alguna manera. O sea que lo que yo veo y vi y todavía me impresiona es que el afrodescendiente nuevamente está siendo reesclavizado por un oro que allá no ven los resultados. Sí, hay unos pocos que son, digamos, los que son los dueños de las industrias, de las máquinas que deben hacer buen dinero, pero ¿qué le queda a los chocuanos? Uno ve a las barequeras que van a barequear y los barequeros
porque ya no hay oro en los ríos, digamos, más, los lugares más recónditos pues, están muy lejanos donde quizá haya oro, pero ahora el oro se saca es, para los pobladores, es detrás de una máquina. La máquina revuelca y el dueño de ese entable los miércoles deja entrar a la población a que barequeen y pues sí, van a sacar unos gramos de oro para su sustento, pero es muy precaria la situación de los barequeros, entonces entran 200, 300 o 1000 pobladores y ese día barequean y la máquina ya al otro día está otra vez funcionando sin que haya posibilidad para que los pobladores locales tengan acceso a más oro que el que les dieron ese día, el miércoles, el jueves, el sábado, van y barequean. Pero date cuenta que es un fenómeno bien interesante si hiciéramos una especie de comparación con lo que ocurre con los esmeraldas en Muso, Coscuezos o Mondoco, ¿no? En una época se les daba un espacio para poder guaquear y ahora los que tienen el control es una gran empresa que les coloca un porcentaje por lo que van sacando. Entonces la minería realmente en este país, Sí, hay una sí, gran empresa sí, en Muso donde ellos incluso no hay acceso, eso está perfectamente cerrado. sí, Ellos lo que hacen es sacar unas volquetas, pero con la tecnología de hoy dejan muy poquito para los claro. pobladores. Igual podríamos encontrar oro, esmeraldas y carbón. Es algo que el público, los investigadores han obviado literalmente. Sí, seguimos en un sistema de saqueo colonial. De todas Exactamente. maneras, ese oro, Las encomiendas de la época colonial, una forma feudal de las encomiendas. ese oro que sale del Chocó sale para Miami y para Dubái, por ejemplo. ¿Cuáles son los circuitos del oro internacional? También se dice que ahí entra oro para lavar dólares. Ajá. Entonces traen un oro de pronto de Panamá y al poderlo volver a vender, esos dólares se legalizan dentro del sistema. No hay control sobre nada. Yo creo que es muy difícil saber cuánto oro sale del Chocó, pero lo que sí vemos es la devastación de los ríos y vemos el mercurio en la sangre de los pobladores. Y es por eso que yo pensé que era importante hacer algo por esos sectores de la población en Colombia más oprimidos. Yo como, digamos, director y productor del documental, quizá he debido buscar un codirector local. No lo hice porque simplemente yo venía con una lista de teléfonos y con recursos propios limitados y empecé simplemente a llamar con base en esa lista que me regaló Juanita Méndez, que es autora del libro Somos Hijos del Oro, un trabajo que se hizo con auspicio de la Universidad de los Andes y la Fundación Aqua. Llegué al Chocó y en frío hice llamadas y la gente en el Chocó es perfectamente generosa y me fueron abriendo y terminé un documental que tomó 60 días durante 5 viajes, 60 horas de pietaje recopiladas y un documental de 79 minutos que se lanza próximamente en la Cinemateca de Bogotá y en todo el país para generar un poquito de conciencia sobre esa problemática. Una pregunta en ese orden de ideas. ¿Tienes un libro sobre el cual haces una estructura de investigación? Si quisiéramos encontrar como documentalista una metodología, ¿existiría? No, yo pienso que documentalistas como yo que trabajan con las uñas de cero a culminar el trabajo, trabajamos de una manera orgánica. Ajá. Yo tengo la idea, Juanita Méndez me cuenta sobre su investigación, yo leo, Juanita está escribiendo, ella me va pasando el libro que está escribiendo en PDF, pero no lo ha publicado, yo leo, me hago una investigación, digamos, me empiezo a enterar sobre toda la problemática y me voy al Chocó a producir yo solo, con un morral, una cámara 4K, un dron y después me siento año y medio a editar.
La edición eso es un mamut, eso es un elefante blanco. Primero ir y hacer, producir todo ese material y después sentarse a editar. Son dos elefantes blancos para uno solo y por eso este tipo de producciones se hace con mucha gente. Yo no lo hice porque no tenía los recursos. Después entra el Consejo de Artes de Canadá a apoyar para la postproducción. ARM, que es Alianza por la Minería Responsable, y Satena también entra a apoyar, entonces se pudo culminar el trabajo y bueno, está para que el público lo disfrute. Uno hace documental porque yo hago documental cuando puedo y cuando no también. Entonces, podríamos definirlo como un mamut chocuano. si existió, seguramente se estuvieron allí presentes. De pronto han encontrado algún resto de algún mamut, pero se ha convertido en oro. Sí, no, ¿Daría más el mamut que el oro? Es un trabajo, pues sí, mamutesco, podríamos decir. Y bueno, yo estoy muy satisfecho de haber logrado ese trabajo. Finalmente, creo que fui muy respetuoso con la población indígena y afrodescendiente. Solo entrevisté personas de la base, no quise entrevistar a nadie que no fuera local. Capataces y cosas de esas. No quise entrevistar genios digamos, de la ecología, de la zona. Solo la única persona, digamos, con un nivel muy desarrollado de conocimiento es William Klinger, que fue director de la IAP, Instituto de Estudios del Environment, ¿cómo se dice? IAP, el Instituto de Estudios Ambientales del Pacífico. Entonces, él es la única persona, pero de resto son personas de la base social, pero no por eso menos ilustrados, no por eso al revés, mucho más vocales, mucho más sin problema en decir la verdad y aún exponiendo sus vidas. Entonces uno como documentalista también queda ahí uno un poquito comprometido porque uno está exponiendo las vidas de unos líderes sociales, pero ellos dicen, nosotros vivimos con la lápida en la espalda. Entonces hay unos, digamos, cuestionamientos éticos de cómo entra uno a entrevistar a una gente muy vocal que una vez expuesta, y yo mismo también expuesto a posibles reacciones de personajes de la zona, puede uno simplemente terminar también como otro líder social asesinado, como asesinado. O sea, Lápida Producciones. Lápida Producciones. Pero no, yo creo que también fui respetuoso con los dueños de los centables, porque tuve acceso a entrevistarlos, y ellos también fueron muy vocales. También tengo unos entrevistados que son anónimos, y el documental yo creo que tiene ese equilibrio en presentar todas las voces y en darle a todas las voces un espacio igualitario en términos no sé si de tiempo, pero sí por lo menos de que lo que dicen es muy fuerte, y la problemática no es que sea que ellos son unos, digamos, delincuentes, sino que es que si no hay otra forma de vivir, entonces, ¿qué hacen los chocuanos? Pero me surge una pregunta interesante sobre lo que estás diciendo. Tengo entendido que presentaste la película en el Chocó, en Quibdó. No la he presentado porque lo vamos a llevar ahora en el marco de la distribución, y se va a presentar a lo largo y ancho del país, y pues vamos a ver qué, pues... Y en ese sentido, ¿cuál crees que pueda ser el resultado de la gente? O sea, la conciencia ecológica, política, social. Es una pregunta difícil de contestar. Ellos están muy conscientes de que están destruyendo su propio territorio, y ellos mismos, con su sangre envenenada, saben que esto es una gran injusticia. Entonces, pues nada, es simplemente otro grano de arena, porque hay muchas personas trabajando en este sentido, muchos ecólogos. Está la vicepresidenta, el presidente, se han hecho ya muchas reuniones en el Chocó, porque es que es la zona olvidada, como La Guajira. Entonces yo llego simplemente en un momento donde ya hay gran actividad. Digamos que el documental sale ahora,
Y si hubiera salido hace 2 años, hubiera sido mucho más novedoso en el sentido de que no había tanta atención hacia el Chocó. Ajá. En los últimos 2 años la atención hacia el Chocó es toda, pues porque el presidente Petro pues, se ha propuesto, digamos, trabajar con las zonas del país más marginales para poder cambiar su suerte, en términos de educación, en términos de formas de producir de poder hacer su supervivencia con una economía local. Y la responsabilidad de los industriales, el grupo Gilinski, el señor Sarmiento, y de ahí para abajo muchos otros industriales importantes, la familia Chavarría, hay todos, es tiempo de que estos industriales se metan la mano al bolsillo porque tienen unas ganancias desorbitantes, casi que grotescas. ¿Y qué se hace esa plata? ¿Se va para Estados Unidos? ¿Se va para las Bahamas? Por Dios, hay que ir e invertir en el Chocó, hay que generar industria. Mi propuesta, una de mis propuestas con ellos es que tiene que haber una industria de turismo sostenible. Eso es una belleza, es uno de los lugares más biodiversos del planeta, mucho más que Costa Rica. Entonces, si Chocó no la podemos convertir en la Costa Rica colombiana, ¿qué estamos haciendo, señores industriales? A ustedes les sirve un Chocó devastado para que sus hijos se encuentren, o sus nietos se encuentren con que hay una situación de calentamiento global insostenible. Entonces, somos como Moloch, ese Dios que devora a sus hijos. Piensen en sus nietos, porque los nietos nuestros son los que van a vivir esa devastación y esa dificultad del cambio climático. Entonces, pero bueno, no sé Ya para terminar esta primera parte, ¿tienes alguna evocación sobre algún trabajo anterior en cine? Creo que no hay. No, sí, sí hay. Incluso en la Universidad de los Andes hizo algo. Ahora acaba de salir un documental sobre el envenenamiento de los chocuanos con mercurio. Ah, ok. Ese es demoledor. Uno ve eso y la gente está muy enferma. No sé dónde está el corazón de las personas que tienen responsabilidad, pero también es una problemática muy difícil porque, como te decía, si tú no tienes formas de producción para ellos, tú vas a ir a destruir esas máquinas y lo que vas a generar es una revolución social. Yeah. Se vienen 100.000 chocuanos caminando hasta la Plaza de Bolívar y pues arrodillan al gobierno. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que los industriales tienen gran responsabilidad social en ver cómo se lleva a la zona modos de supervivencia. Ahora, hablemos de los grupos armados al margen de la ley. Que es otro tipo de oro. No, pues eso es otro problema que no vamos a tocar acá porque es otra problemática demasiado extensa, pero que también está allí presente. Bueno, eso me hace recordar, si no estoy mal y de pronto si me equivoqué, espero que me corrijan. Luis Alberto Álvarez, el gran crítico de cine, hablaba de la niña que era santa, y creo que tiene una frase interesante hablando de un cortometraje. Luis Alfredo Sánchez dijo: el oro es triste. ¿Por qué lo diría Luis Alberto Álvarez? Bueno, tendría que buscarlo y si de pronto alguien me corrige. El oro es triste porque termina en las bóvedas, termina en las cajas de las señoras con sus joyas de oro y termina en las bóvedas de los bancos, y son bóvedas como uno de los alabados que yo escribí también, que hicimos arreglo con locales, músicos maravillosos, habla sobre las bóvedas preñadas que no alumbran. Esa es la tristeza del oro. No alumbra. O sea, el oro nace y muere en una bóveda. Muere en una bóveda. De manera que el oro sí es triste. Es triste porque finalmente solo genera seguridad económica a los grandes conglomerados económicos. Es más, al ser triste, no brilla. Bueno, esta conversación con Camilo Gómez creo que fue más que sociológica, antropológicamente cinematográfica, en el sentido de que hacemos un barrido muy
inocente sobre la tristeza del oro y sobre el concepto que tienen algunos documentalistas respecto a hablar de un problema que es evidente desde hace muchos años, y gracias a eso la película se distribuirá a través de Trilce Producciones de Cine, en Trilce Cinema. Trilce Cinema, perdón, gracias por la corrección, en tanto en Colombia con lanzamientos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, el Museo de la Tertulia, se presentará en Quibdó para el mes de marzo, o sea que están totalmente invitados a ver este documental, discutir y pensar por qué la tristeza brilla. Gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y espero verlos en teatros y también ojalá podamos hacer acuerdos con los distribuidores comerciales, porque si logramos llevar el documental a más personas, pues estamos ayudando a que Colombia crezca en conciencia, como lo ha hecho durante los 10 o 15 años. Políticamente, uno hablaba hace 15 años con los jóvenes, no tenían ni idea de lo que querían respecto a la política. Hoy en día los jóvenes están perfectamente politizados y eso le da un avance al país, y los documentales como Manos que Hablan también nos ayuda a avanzar en esa conciencia, digamos, de país y de lo que políticamente necesitamos para seguir avanzando. Esto fue la otra parte de Black Maria, con un nuevo espacio dedicado a los directores colombianos. Camilo fue nuestro primer invitado. Vienen más como Carlos López Rebellón, el de Cineciclos a Vapor, y varias sorpresas para conocer ese otro cine colombiano. Gracias. Muchas gracias.